En esta actividad desarrollarán al máximo su potencial mental y socioemocional. Por tanto, no pierdan el entusiasmo, voluntad y perseverancia, porque son sus mejores herramientas para aprender. ¡Vamos! ¡Los esperamos! Profesora Isela, ¿qué programa desarrollaremos ahora? Así que el día de hoy, escribiremos la carta al alcalde para proponer acciones favorables a la salud y el ambiente. Llegó el gran día, profesora. Escribir la carta al alcalde. Así es, Lucía. Por eso el propósito de este programa es: escribe con adecuación, coherencia y cohesión una carta que propone acciones sustentadas al alcalde y contribuya a la toma de decisiones en la prevención y cuidado de la salud y el ambiente. Y el producto será la carta. Sí, Miguel, el producto será la carta con propuesta de acciones sustentadas al alcalde para contribuir con el cuidado y prevención de la salud y el ambiente. Profesora, ¿y qué haremos para lograr el propósito? Realizaremos lo siguiente. Primero, revisarán el plan de escritura y las propuestas de acciones para contribuir en el cuidado y la prevención de la salud respiratoria que elaboraron en los programas anteriores. Luego, organizarán y desarrollarán sus ideas para proponer las acciones de manera coherente y cohesionada hasta obtener una primera versión de la carta al alcalde. Finalmente, revisarán y corregirán la coherencia y cohesión de la primera versión de la carta, teniendo en cuenta la estructura y propósito comunicativo hasta obtener la versión final. Es hora de poner en juego nuestros conocimientos y habilidades para escribir. Muy bien, Lucía y Miguel. Ahora empecemos a revisar el plan de escritura y las propuestas de acciones para contribuir en el cuidado y prevención de la salud que elaboraron en los programas anteriores. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, revisen su portafolio. Ahí tienen los insumos que nos servirán para escribir la carta. Profesora, ya tengo mi plan de escritura. Le cuento que tengo 3 propuestas de acciones para el alcalde. ¿Y tú, Miguel? ¿Cuántas propuestas tienes? Yo tengo 4 propuestas, profesora. Estoy seguro de que cuando el alcalde lea mis propuestas, las comprenderá y ejecutará inmediatamente. Felicito tu entusiasmo, Miguel. ¿Y ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, tienen a la mano un plan de escritura? ¿Qué propuestas de acciones harán al alcalde? Vamos, si no lo tienen aún, búsquenlo porque será un insumo importante para escribir la carta. Ahora sí, todos con el plan de escritura a la mano. ¡Empecemos! Sí, profesora. En mi plan de escritura tengo las acciones que voy a proponer, pero ¿cómo los voy a sustentar? Buen punto, Miguel. Si revisamos los otros insumos que elaboraron en los programas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemáticas y ciencia y tecnología, allí encontraremos información que servirá para sustentar las acciones que van a proponer al alcalde. Revisemos ahora. Aparte del plan de escritura, ¿qué otros insumos tienen en su portafolio? Profesora, aquí tengo lo que hicimos. En Ciencia y Tecnología escribimos un resumen de la indagación y elaboramos las propuestas de acciones sustentadas que contribuyen al cuidado y prevención de la salud de las familias y reducir la contaminación del aire de nuestras comunidades. Y en Matemática elaboramos un cuadro comparativo con la cantidad del dióxido de carbono en el aire de la comunidad, producidos por la cocina tradicional y la cocina mejorada. Luego, en Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, hicimos una propuesta de actividades para promover el bienestar emocional en su familia. Luego de revisar los trabajos que hicieron, ¿hay información para sustentar las acciones de la propuesta? Sí, profesora. Ya tenemos, por ejemplo, en Ciencia y Tecnología propuse la acción
Retirar las cocinas de leña del interior de las casas a ambientes más ventilados o fuera de ellas. Y el sustento sería: porque emiten óxidos de nitrógeno, dióxidos de carbono y monóxidos de carbono, que desprenden al aire partículas microscópicas, PM10 y PM25, que ingresan a los pulmones, causando enfermedades en el sistema respiratorio. Incluso desencadenar en cáncer. El cuadro con los índices de calidad de aire que hicimos en matemática también nos sirve para sustentar porque es necesario que el alcalde apoye a la comunidad para implementar cocinas mejoradas. Esa es la idea, Lucía y Miguel, revisar la información y utilizar lo aprendido en los programas anteriores. Como ya vieron de qué manera sustentarían las acciones que tienen en el plan de escritura, pasaremos a la siguiente actividad. ¿Cuál es la segunda actividad? Empezar a escribir, profesora. Es decir, organizar y desarrollar las ideas para proponer las acciones de manera coherente y cohesionada hasta obtener una primera versión de la carta al alcalde. Eso es, empezaremos a escribir la primera versión de la carta. Utilicen su cuaderno, una hoja de reuso y empiecen a escribir. Guíense del plan de escritura. Ahí organizamos las ideas de acuerdo a la estructura de la carta. Lucía, ¿nos recuerdas cuál es la estructura de la carta? Sí, profesora. Tiene 7 partes: destino, fecha, encabezado, asunto o cuerpo, conclusión, despedida y firma. Gracias, Lucía. Ahora sí, a escribir. Conforme van escribiendo, iremos leyendo cómo va quedando su carta. ¿Qué les parece? Sí, profesora. Tengo una duda. ¿Qué fecha debo colocar en mi carta? Puedes considerar la fecha de hoy siempre y cuando termines de escribirlo, revisarlo, corregirlo y logres enviarlo ahora. Eso va a ser difícil. Creo que mejor pondré otra fecha. Coloquen la fecha probable que enviarían la carta. Ahora, escriban la fecha, el destinatario y el encabezado. Luego lo revisamos. En el plan de escritura ya vimos que se coloca en cada parte. Profesora, ya lo tengo. ¿Puedo leer? Sí, Lucía, adelante. Pedregal, 18 de junio de 2021. Señor Juan Hoyos Guerrero, alcalde del distrito de Lucanas. Le escribo esta carta para presentarle mi propuesta de acciones sustentadas en prácticas efectivas, que favorecerán el cuidado y prevención de la salud de las familias y de la comunidad, desde la conservación de la calidad del aire. Bien, Lucía. ¿Crees que le falta algo al encabezado de tu carta? ¿Qué le puedes sugerir, Miguel? Creo que le faltaría un saludo, profesora. Sí, Lucía. Sería mejor empezar saludando al alcalde. Te sugiero lo siguiente. Respetado alcalde, extiendo un saludo cordial deseándole éxitos en su gestión. Me dirijo a usted para presentarle mi propuesta de acciones sustentadas en prácticas efectivas que favorecerán el cuidado y prevención de la salud de las familias y de la comunidad desde la conservación de la calidad del aire. Mucho mejor con el saludo, pero no es la única forma de escribir el encabezado. Se puede proponer otras maneras de escribirlo. Por ejemplo, estimado señor alcalde, me dirijo a usted con la finalidad de hacerle llegar una propuesta de acciones para contribuir en el cuidado y la prevención de la salud y el ambiente de mi comunidad, ya que en los estudios que realicé se ha detectado diferentes prácticas que perjudican la conservación de la calidad del aire. Profesora, ¿el encabezado va en un párrafo? En este caso, las frases de respeto van en una línea antes de presentar la razón por la que se escribe. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? Para mí está claro, profesora. Quizá algún amigo o amiga del 3er y 4º grado de secundaria que nos escucha tenga alguna pregunta. Si es así, pregunten, amigos. Creo que no hay, profesora. Muy bien. Ahora escriban la propuesta de acciones y también el sustento o argumento en el asunto o cuerpo de la carta.
Cada acción con su argumento debe ir en un párrafo. Si tienen 3 acciones, hacen 3 párrafos. Y si hay 4 acciones, 4 párrafos. Continúen escribiendo la carta. Ya tengo mi primera propuesta, profesora. ¿Puedo leer para ver si está bien? Te escucho, Lucía. Puedes leer. Escribí lo siguiente. Una de las causas que perjudica la salud respiratoria es el uso de la cocina tradicional por la gran cantidad de dióxido de carbono que emiten. Por eso, debe implementar las cocinas mejoradas en todos los hogares de la comunidad, porque producen menos dióxido de carbono, que reduce la contaminación del aire que respiramos. Por ejemplo, si hacemos una comparación, una cocina tradicional en un año produce 27,8 toneladas de dióxido de carbono, mientras que la cocina mejorada produce 19,4 toneladas, y pasando a ver la cantidad de dióxido de carbono que se esparce en un día por la cocina tradicional, es 77,13 kilogramos. En cambio, utilizando una cocina mejorada, solo se esparce un 12,71 kilogramos. ¿Qué le parece, profesora? Estoy utilizando la información del cuadro comparativo con la cantidad del dióxido de carbono en el aire que hicimos en matemática. Me parece muy bien, Lucía, pero siempre cuidando que el lenguaje sea el adecuado. Recuerden que la carta va dirigida al alcalde y el propósito es convencerlo de que cuando tome decisiones en su gestión tenga en cuenta las propuestas de nuestra carta. Te pregunto, ¿estará bien que digas: una de las causas que perjudica la salud respiratoria es el uso de la cocina tradicional por la gran cantidad de dióxido de carbono que emiten? Por eso, debe implementar... No, profesora. Si escribo así sería darle una orden al alcalde, pero esa no es mi intención. ¿Cómo debo decir? ¿Qué sugieres, Miguel? Creo que se podría reemplazar el debe realizar por propongo implementar. Por ejemplo, podría ser: una de las causas que perjudica la salud respiratoria es el uso de la cocina tradicional por la gran cantidad de dióxido de carbono que emiten. Por eso, propongo implementar... ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Estos son detalles que se van mejorando en la revisión y corrección. Te felicito, Lucía, vas muy bien. Revisa en los insumos de tu portafolio si hay otro argumento que puedas considerar para la implementación de cocinas mejoradas que estás proponiendo. Estudiante de tercero y cuarto de secundaria, con este ejemplo que leímos de Lucía, pueden continuar escribiendo sus propuestas y los argumentos. Vamos, continúen escribiendo. Profesora, ya terminé mi carta y quiero saber si la conclusión que hice está bien. ¿Puedo leerla? Sí, Miguel, lee tu conclusión y también la despedida. Mi conclusión es: agradezco la atención a la presente y quedo a su disposición para cualquier información que requiera. Mi despedida es: me despido atentamente. Me parece bien, Miguel. ¿Y tú, Lucía, qué escribiste en tu conclusión? Escribí así: agradezco la atención que le brindé a mi carta y considere mis propuestas en la toma de decisiones de su gestión, y así beneficiar la salud y el ambiente de mi comunidad. Mi despedida es: cordialmente me despido. Te inspiraste, Lucía. Muy bien a ambos, los felicito. Concluyan firmando su carta. Estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, ¿cómo van? ¿Lograron escribir la propuesta de acciones en la carta? Si es así, felicitaciones. Pero si le falta aún, continúen hasta terminar. ¡Vamos, ánimo! Ahora pasamos a revisar y corregir la carta, ¿verdad, profesora?
Sí, Miguel, pasamos a la tercera actividad. Revisar y corregir la coherencia y cohesión de la primera versión de la carta, teniendo en cuenta la estructura y propósito comunicativo, hasta obtener la versión final. Profesora, aquí en la carta, ¿también se puede cambiar algo para mejorarlo? Sí, Lucía, por eso revisemos lo que escribimos, para corregir algún error, y si hay alguna idea que carece de coherencia, entonces volveremos a redactarlo para que el destinatario entienda lo que queremos comunicar. Profesora, ¿revisaremos esta primera versión con los criterios de evaluación? Sí, Miguel, utilizaremos los criterios de evaluación a modo de preguntas para facilitar la revisión y corrección de la carta con la propuesta de acciones. Estas preguntas son: Pregunta 1. Escribí las acciones que contribuyen al cuidado y prevención de la salud respiratoria de las familias y de la comunidad. Pregunta 2. ¿Cada acción que propongo tiene sustentos basados en la ciencia? Pregunta 3. ¿Organicé mis ideas en párrafos según mi propósito comunicativo? Pregunta 4. ¿Relacioné mis ideas utilizando diversos tipos de conectores referentes? Pregunta 5. ¿Utilicé de manera adecuada los recursos ortográficos? En la revisión de esta primera versión, verificaremos la adecuación, coherencia, cohesión de la propuesta de acciones de la carta. Sí, Lucía. Lean la carta con la propuesta de acciones y luego respondan las preguntas con sí o no. Aquellas que tienen como respuesta no, les da alertas para corregir. Profesora, en mi caso no me preocupa la coherencia, porque con la ayuda que se nos dio, estoy seguro que mis ideas no se contradicen y tampoco hay digresiones, pero me hace falta repasar los diferentes conectores y referentes. No te preocupes, Miguel. En las fichas de autoaprendizaje hay ejemplos de diferentes tipos de conectores y referentes. Te recomiendo revisarlo. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria también pueden revisar la página 53 de la ficha 7 de autoaprendizaje Comunicación 4. Allí encontrarán ejemplos para el uso de conectores y referentes. Luego de revisar la primera versión, corregimos para obtener nuestra versión final, ¿verdad, profesora? No, aún no, Lucía, porque no es suficiente la revisión que hacen ustedes. También es importante que compartan con alguien de su familia y pedirle que revise su carta. También les puede dar alguna sugerencia o alerta en caso haya algo que mejorar. Vamos, pregúntele qué le parece y qué opina de las propuestas que haces al alcalde en tu carta. Profesora, una vez concluida la revisión por nuestro familiar y corrección, ¿tendremos la versión final de la carta? Puede ser que sí, aunque faltaría que la revise tu profesor. Por ello, pídele que revise y te dé sugerencias para mejorarla. Y con esas recomendaciones tendrán la carta lista para enviarla al alcalde. ¡Yeah! ¡Terminamos, profesora! Ya quiero enviar mi carta al alcalde. Sí, hemos terminado. Estudiantes de tercero y cuarto grado que nos están escuchando, terminen de revisar y corregir la carta para que la envíen al alcalde de su distrito. Bien, llegamos al final del programa. ¿Creen que hemos logrado el propósito? Sí, profesora. Logramos escribir la primera versión de la carta. Luego, hemos revisado con los criterios de evaluación. Solo faltaría que la revise nuestro familiar y también nuestra profesora para que nos den sugerencias y corregirla. Sí, profesora. Aunque con la revisión y sugerencias que nos dio usted, yo creo que nuestra carta ya está perfecta. La revisión que hicimos con los criterios de evaluación también me ayudó a reflexionar sobre las propuestas que escribí. Muy bien, Lucía. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria que nos escuchan, espero que todos hayan logrado reflexionar sobre la propuesta de acciones que escribieron en su carta, de modo que logremos el propósito planteado en este programa. En caso no hayan logrado terminar la redacción y revisión de su carta,
Les recomiendo buscar un espacio libre y revisar detenidamente los insumos que tienen en su portafolio y redactar su propuesta de acciones. Luego, pídanle a alguien de su familia que lea la carta y les dé sugerencias para mejorarla. Recuerden que la revisión de otra persona siempre ayudará a mejorar el texto que escriben. Pregúntenles qué opinan. También envíen su carta con la propuesta de acciones a su profesor para que la revise y les dé sugerencias y otras orientaciones que sean necesarias para lograr el propósito. Luego, les invito a responder las siguientes preguntas. Metacognición. ¿Qué actividad lograron desarrollar con facilidad? ¿Qué estrategia o qué pasos les permitieron lograrlo? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuvieron para lograr el propósito de la experiencia de aprendizaje? ¿Por qué? Colega docente, te recomendamos hacer seguimiento al proceso de escritura que realizan las y los estudiantes y tomes nota de las dificultades y brindarles orientaciones para que concluyan la escritura utilizando los insumos que tienen en su portafolio. Asimismo, retroalimenta su aprendizaje revisando la redacción de cada propuesta de acciones que hayan escrito en la carta al alcalde. Es importante priorizar la iniciativa y creatividad de las y los estudiantes para transmitir sus ideas en la carta.